Muy buen día. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta jornada académica. Yo soy el doctor Humberto Burboa y el día de hoy voy a hablar acerca de cáncer de próstata, enfocándonos en el tema de resonancia multiparamétrica. El objetivo de esta charla pues, es compartir una serie de información actualizada sobre cáncer de próstata que ustedes puedan proporcionar a sus pacientes, además de optimizar o mejorar el intercambio de información entre el médico tratante y el médico radiólogo, y sobre todo el implementar la resonancia multiparamétrica de próstata en su práctica diaria, conociendo objetivamente cuáles son sus ventajas. Hablando un poco de epidemiología, sabemos que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente del sexo masculino, con una incidencia de 190,000 nuevos casos al año en Estados Unidos. Es también la segunda causa de muerte por cáncer, con 33,000 fallecimientos al año. Y es una enfermedad que no debemos de subestimar, ya que aunque se asume que la mayoría de los hombres vamos a desarrollarlo en algún momento, es una causa importante de morbilidad y mortalidad debido a su alta incidencia. El principal factor de riesgo para desarrollarlo pues es la edad, siendo muy frecuente en pacientes mayores de 80 años de edad y muy poco frecuente en menores de 30 años. Sin embargo, como en todos los cánceres, la genética cuenta y el riesgo de desarrollarlo puede incrementar hasta 7 veces dependiendo de los antecedentes familiares con los que tenga el paciente. Existe también algo que llamamos como cáncer de próstata hereditario, que representa alrededor del 9% de los casos y que tiende a presentarse en edades más tempranas que el resto de la población y se debe principalmente a mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, siendo BRCA2 el que muestra un mayor riesgo de desarrollar cáncer agresivo. El cáncer de próstata lo clasificamos histológicamente de acuerdo a la escala de Gleason, la cual fue modificada en el 2005 por la Sociedad Internacional de Patología Urológica y que comprende un puntaje que va desde el 2 hasta el 10. Sin embargo, actualmente los puntajes del 2 al 5 han sido eliminados completamente de la práctica clínica, lo que significa que un paciente con cáncer de próstata, el puntaje más bajo que puede obtener es 6. También en el año 2014 se decidió clasificar la enfermedad en 5 grados dependiendo del Gleason que obtiene el paciente. Y esto con la finalidad de subdividir a los pacientes que tienen un Gleason 7 en dos grupos, los que tienen un Gleason 7 por una sumatoria de 3 más 4 o los que tienen una sumatoria de 4 más 3, ya que estos dos subgrupos tienen pronósticos diferentes de la enfermedad. Esto es importante conocerlo porque en muchos artículos viene referido así el grado de la enfermedad con la clasificación de acuerdo a la actualización del 2014. Con respecto a cómo hacemos el diagnóstico, pues tanto la próstata como el cáncer de próstata son difíciles de evaluar por imagen y esto se debe principalmente a que el comportamiento de la enfermedad es muy heterogéneo y a que las herramientas tradicionales, como lo es el tacto rectal, el antígeno prostático o incluso la biopsia de forma sistemática, han mostrado diferentes grados de inexactitud. Incluso la prostatectomía radical, que es considerado el gold estándar para clasificar o evaluar el grado de la enfermedad, es sujeta a una amplia variabilidad entre los mismos observadores. Este es un esquema de lo que ve el patólogo en las laminillas y básicamente lo que representa es que mientras menos diferenciado es el tejido, pues entonces el grado tumoral es más alto. Hablando un poquito sobre los métodos de imagen, el ultrasonido transrectal se ha utilizado desde hace mucho tiempo para evaluar la próstata. Sin embargo, es un método que muestra una baja sensibilidad y baja especificidad, ya que hasta una tercera parte de los tumores no son visibles sonográficamente y muchas de las lesiones hipoecoicas que logramos observar se trata de lesiones benignas, ¿no? Que van en un rango desde el 17 hasta el 57%. Por otro lado, la biopsia de forma sistemática se ha considerado el gold estándar desde principios de los años 90. Sin embargo, es un método que también cuenta con un elevado porcentaje de falsos negativos que van desde el 15 hasta el 46% y que frecuentemente infraestima el grado del tumor hasta en el 40% al compararse ya con el
estudio histopatológico de la prostatectomía. Finalmente, la resonancia multiparamétrica es el estudio que ha venido a cambiar la forma en la que estudiamos a los pacientes desde hace más de 30 años. Y esta ha demostrado una buena sensibilidad para la detección de tumores con un Gleason igual o mayor a 7, que son los tumores que se consideran como clínicamente significativos, que quiere decir que son los tumores que tienen un alto riesgo de impactar en la calidad de vida del paciente si no reciben un tratamiento adecuado. Y en esta tabla lo que representa es que el método tiene una buena sensibilidad para detectar tumores de alto grado, incluso cuando el volumen tumoral es pequeño, menor a 0.5 mililitros, la sensibilidad es buena, es del 85%, y cuando el volumen tumoral es mayor de 2 mililitros, es del 100% en tumores de alto grado. Otra cosa importante es que también nos ayuda a omitir esos tumores de bajo grado que se consideran no significativos y que no debemos de estar sobrediagnosticando mediante las biopsias de próstata, ¿no? Entonces, esto es como un arma de dos filos en donde la resonancia nos permite identificar los tumores que realmente requieren un tratamiento oportuno y nos oculta los tumores de bajo grado que no debemos de detectar tanto. Este estudio es el estudio más importante que hay que conocer, que se llama el Precision Trial, que fue publicado en el 2018 por el New England Journal of Medicine, y que es un estudio prospectivo que se realizó en múltiples centros de diferentes países, y básicamente lo que hicieron es tomar 500 pacientes con sospecha de cáncer de próstata, con una sospecha clínica, ya sea por antígeno prostático elevado o por un tacto rectal anormal, y a la mitad se les realizó una biopsia sistemática, digamos, de la forma tradicional, y a la otra mitad de los pacientes se les realizó primero una resonancia multiparamétrica para determinar si estos pacientes eran o no candidatos a la biopsia. Y básicamente lo que se demostró fue que en el grupo de pacientes a los que se les hizo la resonancia multiparamétrica se detectaron más tumores clínicamente significativos y se detectaron también menos tumores no significativos, ¿no? La detección de cáncer clínicamente significativo fue del 38%, mientras que en el grupo al que solo se le realizó la biopsia sistemática fue del 26%, y de cáncer clínicamente no significativo solamente el 9% a los que se les realizó resonancia y el 22% a los del grupo a los que se les realizó la biopsia inmediata. Otros de los resultados interesantes, bueno, se encontró que hasta una tercera parte de los pacientes no tuvieron lesiones sospechosas en la resonancia magnética, por lo que pudieron evitar la biopsia. Y también el porcentaje de muestras positivas fue mucho mayor en los pacientes a los que se les realizó la resonancia multiparamétrica previa a la biopsia. El 44% de las muestras fueron positivas, mientras que en el grupo de la biopsia de forma sistemática solamente el 18% de las muestras fueron positivas. Hablando un poco de PIRADS, bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí lo manejamos bien o hemos oído hablar de él. Lo importante, pues, es decir que es un sistema de reporte estandarizado que se ha ido actualizando. La primera versión se publicó en el 2012 y ha ido evolucionando conforme la tecnología de la resonancia magnética ha ido cambiando también. Y la versión más actual, pues, es apenas del año 2019. Y lo que hay que conocer del PIRADS es qué probabilidad tiene nuestro paciente de tener un cáncer clínicamente significativo de acuerdo al PIRADS que nosotros le estamos dando. Esto es muy interesante porque esta tabla nos demuestra que pacientes con un PIRADS 3, que es un resultado indeterminado en donde no podemos descartar al 100% la presencia de una lesión clínicamente significativa, el porcentaje de este tipo de tumores agresivos es solamente del 12%, o sea que sigue siendo un porcentaje muy bajo. Mientras que en pacientes con un PIRADS 4, en donde la sospecha de cáncer clínicamente significativo ya es más alta, el porcentaje de positividad puede ser de hasta el 60%, y en pacientes con PIRADS 5 es de hasta el 83%, ¿no? Entonces, esto es importante conocerlo para saber si nosotros damos un PIRADS, saber qué posibilidad tiene nuestro paciente de que el resultado sea hacia un cáncer clínicamente significativo. Por último, unas palabras acerca de la biopsia dirigida.
En Estados Unidos y en los artículos se maneja mucho lo que es la biopsia por fusión de las imágenes de resonancia magnética y ultrasonido. Esto no es una realidad en nuestro país, ya que los equipos de este tipo aún son muy costosos y además nosotros como radiólogos tenemos la gran posibilidad de realizar esto que es la biopsia cognitiva, que quiere decir que nosotros como radiólogos al ubicar una lesión en la resonancia magnética sabemos exactamente a dónde la vamos a ir a encontrar en el ultrasonido, y es por esto que es importante realizar un abordaje multidisciplinario con la participación tanto del radiólogo en el procedimiento para poder incrementar la efectividad de nuestras biopsias. Desde hace muchos años este tipo de biopsias, sobre todo en Estados Unidos, se dejaron en manos del servicio de urología, pero yo creo que ahora con esta herramienta de la resonancia multiparamétrica, el papel del radiólogo en este tipo de procedimientos vuelve a ser muy importante, sobre todo para detectar lesiones que son pequeñas y además que muchas veces son poco visibles o poco aparentes en el ultrasonido. Y bueno, la tendencia actual es realizar la biopsia dirigida, tomando un promedio de 3 a 4 muestras de la zona sospechosa, y después de eso continuar con la biopsia sistemática con las 12 muestras que habitualmente se toman. Por último, voy a presentar algunos de los casos que hemos tenido. Este es un caso de un paciente que ya tenía biopsias previas negativas y tenía un incremento progresivo del antígeno prostático. Y recuerdo que cuando revisé el estudio, el paciente estaba algo preocupado por su resultado y lo comencé a revisar en la pantalla y pues vi que era una próstata con algunos cambios de hiperplasia en la zona transicional, y revisando la zona periférica posterior en donde están la mayoría de los tumores, pues no hubo nada que me llamara la atención. Sin embargo, posteriormente ya procesando el estudio y procesando sobre todo la secuencia de difusión y el mapa de ADC, que es esta imagen de acá, pintada en color, digamos, pues se demostró esta gran lesión hipointensa que se localiza en la zona periférica anterior de la glándula y que es difícilmente accesible tanto por tacto rectal como por biopsia, ¿no? Uno tiene que ir dirigidamente a biopsiar esta zona y a veces tiene que uno empujar un poco más la aguja para que alcance a llegar hasta la zona anterior. Finalmente, pues se detectó este caso y el paciente pues obtuvo su diagnóstico y su tratamiento oportuno. Este es otro caso de una lesión más pequeña. Es una lesión nodular en la zona periférica, también hacia la parte posterolateral o incluso anterior. Y esta imagen de acá, pues es la imagen con gadolinio en una fase arterial, en donde vemos un reforzamiento temprano de este pequeño nódulo con respecto al resto de la próstata que no está reforzando en esta fase, ¿no? Y esto pues nos ilustra cuál es la importancia de tener un estudio de una calidad adecuada con este tipo de secuencias, en donde agarremos el contraste en una fase arterial o una fase temprana que nos permita detectar estos reforzamientos anormales antes de que refuerce el resto de la próstata. Esta es la imagen por medio de ultrasonido de la biopsia. Vemos aquí la próstata, que en este caso es una próstata pequeña, y aquí hacia la parte anterior se delimita adecuadamente el nódulo que ya habíamos comentado. Es una imagen muy similar a lo visible, una imagen muy similar a lo que veíamos en la resonancia magnética, y en esta imagen de acá podemos ver el trayecto de la aguja al estar haciendo la biopsia que se dirige precisamente al centro del nódulo. Desafortunadamente no todos los casos nos llegan a una etapa temprana. Esto es frecuente verlo, donde vemos que la mayor parte de la próstata está infiltrado, todo el lóbulo izquierdo, por una extensa tumoración. Pero en estos casos también la resonancia nos sirve para ver cuál es la extensión de la enfermedad, en donde en este caso vemos que hay una extensión ya por fuera de la próstata, ¿no? Y por delante del recto, y podemos tratar de ver qué estructuras son las que se encuentran comprometidas para estadificar al paciente incluso antes de tener el diagnóstico histopatológico. Es otra de las grandes ventajas de la resonancia. Este es otro caso. También vemos aquí un corte coronal o coronal oblicuo en T2, en donde identificamos también un pequeño nódulo en la zona periférica posterior derecha de la próstata, que abomba la cápsula prostática
y que de la misma forma en el estudio con gadolinio vemos un reforzamiento temprano de esa zona, así como reforzamiento también de la zona transicional, ¿no? Que esto puede ser normal, pero el nódulo que está aquí con ese reforzamiento temprano, pues es francamente anormal. Y bueno, estas son las imágenes del ultrasonido y de la toma de la biopsia, en donde también vemos que se trata de una próstata pequeña. Identificamos nuevamente aquí el nódulo hipoecoico de bordes pues, bien definidos, y que en el estudio con Doppler color presenta vascularidad interna, y también en esta imagen vemos el trayecto de la aguja que pasa justo por el centro del nódulo. Desde el año 2016, el Colegio Americano de Radiología menciona en sus guías que es posible hacer resonancia magnética de próstata en los pacientes que no han tenido su primera biopsia aún. Sin embargo, esto no había sido aceptado por el resto de las sociedades hasta hace relativamente poco tiempo. Ahora la Asociación Europea de Urología ya recomienda en sus guías la realización de una resonancia magnética de próstata previo al paciente que no ha tenido biopsia. Ya lo muestran como una recomendación importante. Y también el más reciente ha sido la Asociación Americana de Urología, que también en abril del 2020 pues, publicó que ahora ya existe la suficiente evidencia para apoyar el uso de la resonancia multiparamétrica de próstata en todos los pacientes antes de su biopsia inicial, claro, cuando el estudio de resonancia tiene una calidad suficiente. Como conclusiones, podemos decir que la resonancia multiparamétrica se ha convertido rápidamente en el mejor método de imagen para estudiar la próstata, que actualmente se recomienda en todos los pacientes previo a la biopsia, y que la participación del radiólogo en la biopsia, sobre todo cuando hay una lesión pequeña, es importante si queremos llegar a maximizar su efectividad. Bueno, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Me da mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Espero que todos se encuentren muy bien y muchas gracias.